Prácticamente todos los seres humanos adultos tenemos por lo menos una idea general de ciertas cualidades con las cuales nos identificamos y a las cuales llamamos partes de nuestra personalidad. Entonces, una persona puede considerarse como alguien extrovertido, como alguien amigable, como alguien abierto, ¿no? Y vamos tomando como todas estas cualidades y las vamos poniendo en una construcción. Y esta construcción nos sirve para tener una idea más o menos segura de nuestra personalidad y también para tener una imagen que podamos proyectar al mundo, ¿no? Bueno, en este video quiero explorar el lado contrario, el lado opuesto de esta construcción, que en el tarot de Marsella estaría representado por la carta del diablo. Y que en un lenguaje psicológico estaríamos hablando de lo que Carl Jung se refería como la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es todo aquello que está en la oscuridad para nuestro ego. Y cuando hablo de ego no me refiero a ser egocéntrico o la forma negativa con la cual tendemos a utilizar esta palabra normalmente. En terminología psicológica, el ego es simplemente el centro de la conciencia. Es esa parte de nosotros mismos que nos permite poner atención a las cosas y ser conscientes de las cosas, ¿no? Y entonces la sombra es todo aquello que está en la oscuridad para nuestra conciencia. Y además, la sombra tiende a ser lo opuesto de eso que está en la conciencia para nuestro ego. Entonces, cuando hablamos de personalidad, si una persona se considera como gentil y amable, entonces en la sombra muy probablemente esté toda su agresividad y toda su capacidad de, de combatividad, ¿no? Y en realidad así es como creamos nuestra sombra. Nosotros nos identificamos como algo y el lado opuesto se constela instantáneamente en nuestra oscuridad. Entonces, y esto es algo de lo que se dio cuenta Jung. Se me hace súper importante subrayar que entre más nos identificamos de una forma unilateral con un lado de la polaridad, más el lado opuesto va a querer expresarse de una forma u otra en nuestras vidas. Y entre más nos aferramos a un lado, más el otro nos va a causar problemas, ¿no? Entonces, si tomamos el ejemplo de esta persona que es muy amable y muy gentil, ¿qué es lo que pasa? Que toda su oscuridad y toda su agresividad, toda su combatividad va a estar aventada en su sombra. Y se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, hasta que un día, de una forma u otra, va a tener que ser expresada en su vida. Y muchas veces es expresada de una forma violenta o una forma que, que le causa problemas, ¿no? Y aquí te quiero compartir una frase de un psicoanalista junguiano que se llama Robert Johnson, que dice: rechazar nuestro lado oscuro es acumular y almacenar la oscuridad. Esto luego se expresa tarde o temprano a través de malos humores, enfermedades psicosomáticas o accidentes. Y esto me lleva a pensar que en realidad es imposible negar una parte de nosotros mismos. Negarnos es enfermarnos. Y retomando este ejemplo, ¿no?, de la persona que es muy gentil y muy amable, eh, en la estructura de personalidad de las personas que son demasiado amables, demasiado gentiles, tienden a tener problemas con decir que no, tienden a tener problemas con poner límites, ¿no? Entonces, si uno no sabe poner límites, si uno no tiene la combatividad y el grado de agresividad positivo que es necesario para decir que no, entonces tarde o temprano te enfermas, ¿no? Eh, y esto nos habla el tarot también, que al final lo que buscamos es la totalidad, es poder expresar todas las partes de nosotros mismos de forma consciente, de forma armoniosa, que es lo que podría estar representado en esta carta del mundo, que es esto de lo que habla la realización. La realización no es la realización de una parte perfecta de nosotros mismos, sino la actualización de todo eso que habita en nosotros de una forma consciente. ¿Mm?
Y dentro de este camino del tarot, pues nos encontramos con la carta del diablo, ¿no? Que representa todo aquello que nos da miedo de nosotros mismos, todo aquello de lo cual tendemos a estar separados, ¿no? Y parte de la vía del tarot es responsabilizarse de este lado oscuro, es integrarlo, ¿no? Es lo que llamamos el trabajo con la sombra. ¿Mm? Porque, ¿qué pasa cuando uno no se responsabiliza de su sombra? Cuando uno no acepta esas partes de su personalidad que no les gustan. Lo que pasa es que tendemos a proyectarlo. Una de las cosas que pasan es que tendemos a proyectar eso que no nos gusta en los demás. Entonces, no soy yo quien es agresivo, es la otra persona, ¿no? No soy yo el que está todo el tiempo juzgando al otro, son todos los demás que me juzgan, ¿no? Y es interesante ver también cómo esto se expresa de forma colectiva, porque cuando uno parte también de lo que sucede es que cuando uno no se ocupa de su sombra de forma individual, hay tendencias, después hay tendencias colectivas, después se puede acumular de forma colectiva y es todavía más peligroso, ¿no? Porque como hemos visto en la historia de la humanidad y con prácticamente todos los ismos, ¿no? Siempre hay una figura que está como el chivo expiatorio sobre la cual todos los problemas de la humanidad están proyectados, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, para los alemanes, pues era en la figura de los judíos, ¿no? Como para los comunistas, es la figura del capitalista, ¿no? Y así, casi todos los ismos tienen esa tendencia, ¿no? De que hay una fuente, una sola fuente de todo el mal, y no soy yo, es el otro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? Que cuando no nos ocupamos de esta parte de nosotros que está en la oscuridad, pues dañamos al otro haciéndolos cargar con nuestra oscuridad. Y otra cosa que pasa también es que nos volvemos incapaces de crear, nos volvemos estériles. ¿Por qué? Porque para todo acto creativo es como el baile entre dos polaridades, ¿no? Pero si estamos aferrados de forma dogmática a una sola parte de nosotros mismos, pues todo es plano, todo es gris, ¿no? Y no hay ese espacio creativo. Y eso nos habla la carta del diablo, porque el diablo es una carta sumamente creativa. Nos dice que a través del contacto con eso que está más allá de nuestra conciencia, más allá de nuestro ego, eso que está en nuestro inconsciente, es sumamente creativo si sabemos traerlo a la luz de forma consciente, de forma armoniosa. Y ahora vamos a hablar más de esta carta de forma puntual. Pero antes también quería hacer como un paréntesis de qué es esto del trabajo con la sombra, ¿no? Porque lo, lo- lo escuchamos hablar mucho, pero puede parecer abstracto, ¿no? Y de forma muy concreta, trabajar con la sombra es trabajar con el inconsciente para traer a la luz de la conciencia aquellas cosas que hemos reprimido o escondido en nosotros mismos. ¿Mm? Y vamos a ver también con la carta del diablo que muchas de esas cosas que escondemos de nosotros mismos son tesoros ocultos. Y muchas veces tenemos más miedo de esos tesoros que de esa parte de nosotros que es como oro, que de las partes más repugnantes. ¿Ah? Suele pasar, ¿ah? Suele pasar que tenemos más miedo de eso que nosotros tiene valor. ¿Mm? Y bueno, pasando a este comentario de la carta del diablo del tarot. ¿Qué es lo que vemos en esta carta? Vemos esta figura del diablo que es como mitad humana, mitad animal, que tiene así como garras, que está lleno de ojos, que tiene alas de murciélago, que tiene cuernos, que tiene una antorcha, que está parado sobre una especie de esfera amarilla que podría ser un oro. También está como con dos diablillos que están como amarrados por una cuerda a ese oro. Y en el fondo vemos
como un fondo de agua calma y una tierra negra. Entonces, hay varias cosas simbólicamente interesantes de todos estos elementos. Y en primer lugar, es interesante notar esto que es mitad animal, mitad humano, ¿no? Porque, ¿qué significa el hecho de que sea mitad animal? Que nos conecta con nuestros instintos, con nuestras potencias primarias. Entonces, muchas veces este lado oscuro está conectado con energía vital. Otro elemento es esto de que está parado sobre un oro, que nos hace pensar en esto del tesoro, de eso de que en la sombra, en la oscuridad, se encuentra eso que es más preciado. Y esto me hace pensar en una de las variantes de la leyenda del Santo Grial, en la cual los caballeros del rey Arturo son puestos en marcha en la búsqueda del Grial, eh, con las instrucciones de cada uno de ellos entrar solos al bosque que les parezca más oscuro, en el camino que les parezca más oscuro. Y es ahí donde van a encontrar eso que los lleva al Grial. Y me parece interesante simbólicamente cómo, porque también es algo de lo que hablaba Jung, que en eso que tenemos más, suele ser que en eso que suele ser más oscuro o que nos provoca más miedo para nosotros, que es donde se encuentra la próxima etapa de desarrollo, que es donde se encuentra también aquello que es más preciado para nosotros en este momento. A veces eso que no queremos ver, eso que nos causa temor, es eso también que quiere decirle sí a la vida, ¿no? Que quiere continuar, que quiere avanzar. Eh, ok, otra cosa es esta antorcha que lleva en la mano, que la etimología de la palabra Lucifer es el portador de la luz. Entonces, desde esta perspectiva es que a través de esta sombra nos damos cuenta de, porque la luz simboliza la conciencia, ¿no? Entonces, a través del contacto con esta parte de nosotros mismos, pues se crea conciencia, se crea. Y es esto que hace también creativo el asunto, ¿no? Que es el choque entre ego y sombra que crea una nueva estructura, una nueva personalidad, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentar es notar la importancia de esta carta en la numerología, como el diablo, que es el 15, pues es como el espejo del Papa, que es el número 5, porque ambos en la teoría de la numerología del tarot, que va del 1 al 10, pues ambos están en el número 5. Y el 5 en la numerología es un número puente, es un número de conexión, es un número de impulsión, es un número de toma de riesgo, es un número de conectar, también es un número que conecta el cuadrado tierra con el cuadrado cielo, que, que lo podemos ver de forma muy clara en el diablo, porque el diablo es un ángel en realidad, ¿no? Es un ángel caído, entonces es un principio espiritual que cae al mundo humano y es como un mensajero del mundo espiritual. Al final el diablo es como un mensajero de Dios, ¿no? Que viene a expresar una parte del mundo espiritual, el mundo terrenal. Y entonces, algo importante en relación con todo esto de la sombra es que el 5 nos hace ir más allá. El 5 es como una toma de riesgo. El 5 nos hace salir de nuestro cuadro, de nuestra estructura, ¿no? Entonces, si lo vemos de forma, el emperador, el número 4, puede representar esta estructura, esta forma que ya conozco de hacer las cosas, y el Papa viene a darme una nueva visión para actuar de forma más profunda, de forma más elevada, ¿no? Y pasa lo mismo con la templanza, ¿no? Porque venimos del arcano 13, y el arcano 13 es como esta transformación interna que a veces va acompañada de mucho dolor y que puede ir acompañada de duelo y luego llegamos a la templanza y la templanza nos hacemos como un desapego y todo está bien espiritualmente y es como un ángel y todo está equilibrado y luego ¡pam! El diablo, ¿no? Y el diablo es como sí,
pero sigues viviendo en la tierra, sigues viviendo en el cuerpo, sigues encarnado. Y, y así es como el diablo también nos habla de apegos y nos habla de todo este lado oscuro, ¿no? Eh, y se me hace interesante, se me hace interesante de subrayar esto, ¿no? Y tal es como conclusión, que al final, dos cosas. En primer lugar, que mucho de lo que hacemos en el tarot que llamamos evolutivo o iniciático es trabajo con la sombra, porque cuando solemos poner, ¿no?, una carta como un obstáculo y otra carta como un aliado, entonces estamos hablando de la sombra, porque el obstáculo es eso que no vemos, ¿m? Y el aliado también a veces es eso que no vemos. Entonces estamos haciendo este trabajo de reconectar con partes de nosotros mismos que estaban en la oscuridad para poder actuar de forma más consciente, para poder actuar de una forma en la cual no suframos de forma innecesaria, por lo menos, ¿no? Eh, y otra cosa que se me hace importante para concluir es que al final la sombra no es algo negativo. Solamente es algo negativo o destructivo si la acumulamos, si la reprimimos, si la dejamos en la oscuridad o si la proyectamos en los demás, ¿no? Pero en sí la sombra no es un defecto, es una parte de nosotros que tendría que ser aceptada, que tendría que ser cultivada. Y muchas veces es ahí donde están nuestros talentos ocultos, nuestra creatividad intrínseca, ¿no? Y parte de lo que pasa cuando hacemos este trabajo de conocimiento de uno mismo, de integración de la sombra, es que empezamos a contactar esa parte creativa de nosotros mismos. Y también porque dejamos de proyectar esta sombra en los demás, pues comenzamos a tener mejores relaciones, ¿no? Y dejamos de sufrir de forma innecesaria. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides darle like, dejarme tus comentarios y nos vemos a la próxima.